Cuando hice Baños Pleamar y el de la Batamanta, para mí era ya el cierre de ese género, por así decirlo. El de Baños Pleamar lo hice porque necesitaba hacerlo, y el de la Batamanta era esa conclusión, esa secuela camuflada de Baños Pleamar, que significaba lo que fui y lo que soy. Y tenía ganas de hablar de lo que soy. Bueno, y tenía ganas de hablar de un tema que me parece muy importante, que es dejar atrás las cosas. Es que yo creo mucho en la verdad. Pero la verdad, no porque la verdad haya una verdad, hay muchas verdades. De hecho, una cosa que digo en Baños Pleamar es, esta historia no está basada en hechos reales, todo lo contrario son recuerdos, porque cada uno tiene sus recuerdos, sus verdades son... O sea, yo he vivido una experiencia, tú has vivido la misma situación, pero tienes otro recuerdo, otra experiencia, otra verdad. Pero más que la verdad, lo que yo identifico como verdad es la honestidad. Para mí está por encima de Shakespeare, Lorca. Cada vez que he visto una obra de Lorca, o la he leído, o la he escuchado, me da pena que se termine cada frase que se ha dicho, porque son todas perfectas. Porque es como ver una gema cincelada hasta el extremo en cada palabra. Antes de dedicarme a dibujar, bueno, y después también he tenido que viajar mucho, porque uno, para ser dibujante en este país, tienes que dar mucho la cara. Tienes que dar mucho la tabarra, porque claro, como no hay industria, tienes que hacerla tú. Entonces, yo cada vez que saco un cómic viajo mucho y me voy a todas las ciudades que puedo, tal y cual. Pero antes de eso también viajaba mucho, porque con la comedia y con los espectáculos y todo eso, no hay ciudad de España en la que no haya estado. Desde el norte hasta el sur, hasta el centro, las costas, todo, todo. Cada vez que pisaba Granada, me sentía bien. Es que era así. Yo ponía un pie, y lo dije el primer día que recuerdo como si fuera hoy. Y claro, también qué pasa, que como el acento de mi padre, con el que crecí, con el cariño que me dio, era un acento granaíno, yo escucho el acento granaíno y me sabe a casa. Es que me sabe a casa. Y no puedo evitarlo. Me retrotrae a la forma en la que crecí, a mis valores, a mi forma de entender el mundo y a algo que me abraza. Un momento, grabo. Grabando. Vuelvo bien, pulsa sombra. Estamos, perfecto. Pues ya estaría. Cuando queráis, cuando ustedes quieran. Bueno, lo primero, la pregunta obligada. ¿Eres buena gente? Madre mía, empezamos fuertes, ¿eh? Claro. Empezamos fuertes. Creo que decir que eres buena gente es una mala señal. O sea que no lo voy a decir. Normalmente, es decir, es como si yo ahora llego y te digo, de camino a aquí, no he matado a ninguna vieja. Vas a decir, ¿seguro? Vas a pensar que algo escondo. O vas a pensar que estoy alardeando de algo que sería lo normal. Lo normal es que no matemos viejas. Desconfío profundamente de quien, sin que nadie le pregunte, en este caso me habrías preguntado, pero aún así desconfío profundamente de quien dice, no, yo soy de los buenos. Ay, y además, como me he pasado mucho tiempo escribiendo este cómic, que es un tema que me tiene bastante la cabeza loca desde hace mucho tiempo, me genera, no soy capaz de decirlo, me da vergüenza. Pero no una vergüenza de, no me ruboriza, una vergüenza ajena, de aquel que dice, yo soy el bueno, la experiencia me ha dicho que no lo es, que es todo lo contrario. Tú necesitas ir diciendo que eres buena gente y se da por hecho. Quiero decir, no necesitamos decir eso. Los que lo necesitan es como el que dice, yo soy muy listo. La gente inteligente que yo he conocido en mi vida se hacen los tontos. La gente verdaderamente inteligente, porque digamos que hay rangos, ¿no? Está la gente listilla, ¿no? Está la gente más básica, basicote, que bueno, que no pasa nada. Está la gente muy inteligente, pero la gente top inteligente se hacen los tontos. Es lo más inteligente. Y normalmente aquel que alardea de inteligencia o de virtud es que escasea. Intenté no ser maniqueo en ese aspecto, ¿sabes? Porque para mí el bien y el mal es contextual. En el lugar y en el tiempo. Cosas que hoy son buenas, mañana pueden ser malas y viceversa. Cosas que hoy son malas, mañana pueden ser buenas y está pasando continuamente esta rueda. Y no lo sabemos porque dependemos de eventos que nos son ajenos. Entonces, en este cómic, que además está ubicado en una época muy concreta, en los 60, el tardofranquismo,
Lo fácil hubiera sido ir a, bueno, pues este es el típico malo malote, pero no, quise arriesgar un poco, quise jugar con que no hay nadie específicamente bueno, pero sí que hay gente con menos necesidad de demostrarlo. Y en el contexto de esta historia, eso te hace mejor que los demás. No mejor que los demás, sino al menos menos peligroso. ¿Sabes? La gente peligrosa en esta historia es la que está intentando competir. Y los que no compiten parecen mejores por comparación, porque al menos no están compitiendo contra los demás, por aplastarlos, ¿no? Es normal buscar, ¿no?, como algo en lo que se espeje lo que has leído o lo que has vivido y ver como paralelismos, pero claro, al menos son paralelismos que no tienen nada que ver, ¿no? En Baños Pleamar me decían que era como Paco Roca, simplemente porque era costumbrista, aunque mi referente es Carlos Jiménez en el costumbrismo. Y, y luego ahora que si es algo un poco más salvaje, pues que si eres de la iglesia, mezclado con no sé qué. Bueno, a ver, hay que buscar la forma de poner más o menos una etiquetilla, un lugar, ubicar un poco. Pero a mí me parece un halago, no que me comparen con alguien, que al final cada cual, sino por el hecho de que estoy experimentando, estoy probando cosas, ¿no? Me gusta arriesgar un poco y probar diferentes aproximaciones a una historia y a lo mejor te dice algo tierno como Baños Pleamar y de repente te quiero hacer algo salvaje y que te remueva las entrañas, pero no por emoción, sino por cosas que realmente atañen a lo más oscuro del ser humano. Y eso es verdad que tiene mucho que ver con el cine de la iglesia, por ejemplo. Pero es simplemente que me aburro de mí mismo y me gusta probar otro tipo de cosas. Cuando hice Baños Pleamar y el de la Batamanta, para mí era ya el cierre de ese género, por así decirlo. El de Baños Pleamar lo hice porque necesitaba hacerlo, y el de la Batamanta era esa conclusión, esa secuela camuflada de Baños Pleamar, que significaba lo que fui y lo que soy. Y tenía ganas de hablar de lo que soy. Bueno, tenía ganas de hablar de un tema que me parece muy importante, que es dejar atrás las cosas. En el de la Batamanta hablo mucho de dejar atrás, de saber dar un paso adelante y dejar atrás una parte de ti, un proyecto, una persona, un lugar y todo eso, ¿no? Y me parecía un tema que en ese momento a mí me interesaba y quería contar. Al final, aunque hagas una historia de ciencia ficción, es una autobiografía siempre, porque siempre hablamos de nuestras obsesiones. Yo cuando en Buena Gente hablo del concurso de popularidad, estoy hablando de mis obsesiones, de las cosas que a mí desde niño me han obsesionado, que es la necesidad del ser humano de imponer su virtud sobre los demás y hacer que la tuya sea la buena. Y eso me ha impactado desde siempre, porque desde muy niño he visto como eso era un intangible que iba mutando. Y siempre me ha parecido como que la gente no se daba cuenta de eso, o sí nos damos cuenta, pero hacemos como que no. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es que no nos demos cuenta, es que lo vemos, pero no hablamos de ello. Porque eso nos duele, el pensar, ay, que la moral en la que yo creo ahora, igual no es la de mañana, igual estoy equivocado. Eso duele. Entonces lo vemos, porque pasa continuamente la rueda, hacemos como que no pasa. Entonces son temas que, aunque trate en ficción, sí que estoy hablando de mis obsesiones y de mis... Bueno, en El Don, por ejemplo, que era de superhéroes, hablaba de la enfermedad, de mi enfermedad, de la diabetes, de cómo descubrir diabetes, de lo que es tener algo crónico, de lo que es que te ataque por detrás una enfermedad y te vaya destruyendo poco a poco aunque tú no te des cuenta. De temas sociales también. Por ejemplo, El Don trataba la enfermedad y la extrapolaba a la enfermedad del protagonista, pero a la enfermedad como sociedad. Es decir, ¿qué es una enfermedad? Algo que intenta que no vivas. ¿Qué quieres? Vivir. La sociedad, ¿qué quiere? Vivir. ¿Qué ataca? Las enfermedades. Entendamos ahí lo que es la enfermedad de la sociedad. Entonces, era como la vida contra la enfermedad en lo más particular y lo más general. Siendo eso bueno o malo, también, como mi obsesión siempre está ahí en grises, también lo traté. Pero incluso Taxus, que hablaba de un viaje a otro mundo, la gente renacía, la gente se encontraba con fantásticas criaturas, en realidad hablaba de darte otra oportunidad, porque era cuando yo volvía a hacer cómics y para mí era muy importante darme una oportunidad, ¿sabes? Volver a intentar hacer algo grande, grande en el sentido del trabajo no del impacto que va a tener, sino del trabajo que supone hacer una saga de cómics, tal y cual. Entonces, yo creo que aunque hables de ficción, en realidad siempre estás hablando de lo que tienes que contar al mundo y tus obsesiones. O sea, que un poco de autobiografía encubierta siempre hay. Es que yo creo mucho en la verdad. Pero la verdad
no porque la verdad haya una verdad, hay muchas verdades. De hecho, una cosa que digo en Baños Pleamares, esta historia no está basada en hechos reales, todo lo contrario son recuerdos, porque cada uno tiene sus recuerdos, sus verdades son... O sea, yo he vivido una experiencia, tú has vivido la misma situación, pero tienes otro recuerdo, otra experiencia, otra verdad. Pero más que la verdad, lo que yo identifico como verdad es la honestidad. Lo que está en la piel, lo que es honesto, lo que es real, lo que es auténtico. Mira, yo tengo un tatuaje aquí, que siempre hablo de él. Lo tengo desde que soy chaval, está ya gastadísimo, que habla de un poema de Gabriel Celaya que me encanta y que es mi credo un poco a la hora de escribir, a la hora de dibujar, a la hora de todo. El poema dice algo así como: porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Honestidad, verdad, tu verdad. ¿No? Eso de ser, bueno, yo pongo esto porque es lo que toca hacer ahora. O quiero aparentar que estoy tratando unos temas que en realidad ni me van ni me vienen. No, no. Si para ti eso es auténtico, es honesto, se nota. Y yo creo que el lector lo nota. Y yo creo que cualquiera que tiene delante de sí unas páginas que rezuman esa autenticidad, esa honestidad, es un factor clave para que la historia enganche y para que te llegue al corazón. Para mí Lorca es el mayor genio que ha escrito eso, teatro el término no es teatro, hay un género que ahora no me viene a la cabeza, pero bueno. Para mí está por encima de Shakespeare, Lorca. Cada vez que he visto una obra de Lorca, o la he leído, o la he escuchado, me da pena que se termine cada frase que se ha dicho, porque son todas perfectas. Porque es como ver una gema cincelada hasta el extremo en cada palabra. No tiene sentido, no tiene sentido. Me vuelve loco que alguien fuera capaz de escribir así de bien cada palabra en cada frase detrás una tras de otra. Y no solo eso, sino el global de lo que significa su sensibilidad, su forma de contarte un cuento trágico y llevarte de la mano y entender al ser humano como lo entendía Lorca. Entonces, estando eso muy lejos de lo que yo puedo abarcar, sí que cuando me puse con buena gente, algo de eso hay, ¿no? Algo de esa intención de hacer pues una forma más literaria, por así decirlo, o más elaborada en el diálogo, o sí, que tenga una musicalidad a la hora de hablar, en las palabras utilizadas, en la forma que tienen los personajes de relacionarse. Sí que había algo, pero evidentemente pues mirándolo desde otra dimensión. Pero es que me fascina tanto, me gusta tanto, y si pudiera sacar una pildorita de esa sensibilidad en algún momento, ya me hace feliz. Y sí, para mí Lorca es lo más grande que ha habido. Lo más grande, es que no hay nada igual. Antes de dedicarme a dibujar, bueno, y después también he tenido que viajar mucho, porque uno, para ser dibujante en este país, tienes que dar mucho la cara. Tienes que dar mucho la tabarra, porque claro, como no hay industria, tienes que hacerla tú. Entonces, yo cada vez que saco un cómic viajo mucho y me voy a todas las ciudades que puedo, tal y cual. Pero antes de eso también viajaba mucho, porque con la comedia y con los espectáculos y todo eso, no hay ciudad española que no haya estado. Desde el norte hasta el sur, hasta el centro, las costas, todo, todo. Cada vez que pisaba Granada, me sentía bien. Es que era así. Yo ponía un pie, y lo dije el primer día que recuerdo como si fuera hoy, que un autobús que estaba en la estación en Reformas, que no funcionaba la estación de tren, tuve que ir a no sé dónde, no me acuerdo dónde, y un autobús desde Barcelona, y un autobús me dejó aquí en Granada. Me dejó en una terraplén, todo ruinas y todo, que estaba en la máquina, y el autobús ahí, bueno, supongo que en la estación, pero alrededor estaba todo en obras. Puse un pie en el terraplén y dije, qué bonito. Y era horrible realmente. Pero el aire, la sensación, y claro, también qué pasa, que como el acento de mi padre, con el que crecí, con el cariño que me dio, era un acento granaíno, yo escucho el acento granaíno y me sabe a casa. Es que me sabe a casa. Y no puedo evitarlo. Me retrotrae
a la forma en la que crecí, a mis valores, a mi forma de entender el mundo y a algo que me abraza. A mí la sierra me abraza. Yo cada vez que me voy de fuera veo la sierra y siento que me está dando un abrazo. Y escucho el acento por las calles y no puedo estar más contento. De hecho, aunque fuera Badalona, había cosas en la decoración que se notaba que habían venido del sur, ¿no? Y me sabe a casa. Entonces nunca me he sentido tan en casa, aunque no haya crecido aquí. En mi cabeza hay mucho ruido siempre, muchísimo, muchísimo, todo el día. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Es muy raro apagar ese ruido. Me ha pasado siempre. Yo cuando era niño, en el patio del cole, me ponía muy nervioso. Muy nervioso. Me iba a un rincón y me ponía a dibujar. Pero no por apagar, ¿sabes? Porque cuando estás dibujando, estás concentrado y apagas lo de alrededor, ¿no? Y así apagaba un poco el ruido. Y me venían las profesoras y me decían: ¡ay, pobrecito el niño que está aquí a partir! No estoy bien, por favor, estoy bien, me lo estoy pasando genial. Para mí es un descanso. Lo que no es un descanso para mí, claro, es que el patio, en teoría, era el descanso, ¿no? Es como, tenemos toda esta clase y el patio es como, descanso. Para mí eso no era descanso, eso era una tortura. Entonces me iba aparte, una sombrita, me ponía a dibujar alguna cosilla y eso era el descanso. Y a veces me decían como, no, pero vente, tal y cual. No paso mal. Tengo mucho ruido en la cabeza todo el día porque soy así, porque supongo que crecí con una necesidad no sé si es imaginación o vivo mucho en mi cabeza. Vivo muchísimo en mi cabeza, pasan muchas cosas todo el rato. Entonces, cuando estoy en eventos con mucha gente, a esas cosas le sumas la gente. ¿Y qué me pasa con la gente? Que no puedo evitar llevarme algo de cada uno. Y al mismo tiempo tampoco puedo evitar que si estoy en un evento donde van a una firma 10 personas, o 50 o 500, quiero que cada una de ellas sepa que es importante. Porque yo soy de la firme convicción de que Es que hay gente que dice, me pasaba con los vídeos y me pasa también con los cómics, que me preguntan, ¿cómo llegar a mucha gente? No tienes que llegar a mucha gente, tienes que llegar a una persona, y esa persona es la que tienes delante. Creo que lo explico en La Batamanta. Entonces, la persona que tengo delante es la importante. ¿Qué pasa? Que eso está muy bonito, pero cuando llevas unas cuantas, es un desgaste. Que además, siempre que llega el siguiente, el número 15, tiene la energía a tope, pero tú ya tienes un poquito menos, ¿no? Tú ya has ido bajando un poco el pistón. Y tienes que hacer un esfuerzo extra para estar a esa altura, ¿no? Equilibrar esa energía. Entonces, luego me paso días en casa de estar solo. Yo puedo estar en mi casa o dando una vuelta, quiero decir, pero sin semanas. ¡Qué bien estoy! ¡Qué bien! De verdad, 2 semanas de nadie. Por favor, me encanta. Sí, porque tengo mucho y me paso todo el día y como que ese ruido se va apagando y voy entrando más en paz. Es uno de los motivos también por los que me fui de Madrid, porque en Madrid, aunque quieras, no puedes evitar el ruido. Y la gente, y siempre está pasando algo. Y no te puedes perder esto. Y esto es importante, y esto es urgente. No, yo necesito mi cuevita. Soy muy de cueva. Yo quiero, cuando sea un poco mayor, quiero una cueva, una cabra y un palo. El palo es para echar a la gente. Sí, pues por supuesto, y una escopeta. Y la cabra, pues mi compañía. Claro, eso es, pero poco más. Así soy feliz. De hecho, no sé si lo visteis. Oye. Sí. Es que lo tengo aquí. Qué casualidad. Qué casualidad que ha aparecido aquí. No está puesto adrede ni nada. En esa página hice una pila. Es que si no sería sincero. ¿Sabes? Yo en el cómic de La Batamanta, quería ser sincero sobre todo porque hablando de mis cosas, creo que otra persona puede leerlo y decir, pues sí, pues aquí estamos también, ¿no? Aunque no sea ese tema, aunque sea otros temas que también estás ocultando, ¿no? O que no te atreves a comunicar. Y sí, yo sentía, a través de mí, pero lo podría haber hecho a través de otro personaje, que hay un tabú con la sexualidad masculina más grande del que se dice. Se da por hecho que si eres hombre está todo bien. Porque claro, como eres hombre, machote siempre, ¿no? Tú a tope. Y a ti, bueno, pues nada, pues todo lo que puedas. Venga, a vivir la vida. Y los hombres también tenemos inseguridades y tenemos problemas de salud en ese respecto y tenemos frustraciones.
sexuales. Y eso no se toca porque no, los tíos, ¿no? Y quería también tratar esa debilidad, que es una debilidad muy humana. ¿Qué pasa? Es que parece que no existe, ¿eh? Y existe, y no solo eso, sino que es muy sano hablar de ello. ¿No? Creo que es útil, y creo que es valioso. Es un poco como con buena gente, ¿no? Cosas de las que no hablamos porque miramos para otro lado porque, tal vez. No, está bien hablar de esto. Y quería tratarlo porque además encajaba con la historia. Si no encajase con la historia no lo hubiera tratado. Pero encajaba con un arco de personaje, ¿no? En el momento en que este cómic va a dejar atrás, como decía antes, pues hacia el final, en el momento ese del club swinger, que fue muy divertido, por cierto. Eso pasó de verdad. Eso pasó de verdad, tal cual lo relato. En ese momento hay una doble lectura ahí, porque en la página que estoy desnudo ahí, estoy dejando atrás ese problema, porque las circunstancias han dado para que lo deje atrás con la persona adecuada en el momento adecuado. Pero es que el cómic va de dejar atrás. Entonces ahí no solo estoy dejando atrás muchas cosas, estoy estando en paz con muchos problemas. Ese, y el del eulogio, y el de Madrid, y el de tal. Y es justo antes de tomar la decisión de irme, de dejar atrás un proyecto, de reconciliarme conmigo mismo. Es dejar atrás algo que te hace daño. Cuando decido volver, porque hay gente que piensa que lo del cómic fue un inicio, pero en realidad fue un reinicio. Yo ya dibujaba cómics antes y me iba muy bien. Bueno, me iba muy bien. No me ganaba un duro, pero es que nadie se gana un duro en el mundo del cómic hasta que no te conviertes ya en algo más sólido, ¿no? Pero ya publicaba, ganaba mis concursitos, tenía mis momentos, me estaba ubicando, ¿no? Hasta que internet me hizo brrr, y me dediqué a otra cosa durante un tiempo que siempre pienso que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que si pudiera elegir, preferiría haber seguido dibujando, no haber tenido ese paréntesis. Y claro, uno de repente, claro, eso no lo sabe nadie, eso lo sabes tú. O sea, lo sé yo. Pero nadie sabe si yo realmente estoy teniendo un capricho como tantos otros. Y que también es legítimo. Que de repente un youtuber tiene un capricho de hacer tebeos, ¿sabes? Y son una mierda. Pues da igual, pero es mi capricho, ¿sabes? Y ahí está. De hecho, aunque sea una mierda, si llevan a la gente a la librería, pues bienvenido sea, ¿sabes? Vamos. Pero no, para mí no era un capricho. Yo amo mucho el medio y siento que es donde soy yo y donde doy lo mejor de mí. Y uno, aunque no quiera, se pone a prueba a través de los demás. Aunque no quieras. Entonces, para mí la aceptación del mundo del cómic era más importante de lo que debería. Debería haber sido menos importante, porque uno tiene que fijarse en sí mismo y compararse consigo mismo y no con los demás. Pero sí que la aceptación de gente a la que admiro es muy agradecida, es muy bienvenida. Y cómo ha evolucionado todo esto y siempre el candor que he sentido a través de todos los compañeros, algunos estrellas internacionales, otros nacionales, con los que me he ido encontrando en mi vida. Es verdad que he jugado con ventaja, porque a muchos de ellos les he hecho reír. Como algunos se habían reído con mis vídeos o con mis historias, pues como que ya había roto un poco la barrera de la confianza. Hacer reír abre muchas puertas. Pero sí que es verdad que nunca noté una desconfianza de que yo podría haber percibido, ¿no? De aquí está este ganapán que viene aquí a hacer cualquier cosa y, bueno, en fin, sin más. Sí que en alguna ocasión, claro, la mayoría muy bien, pero sí que en alguna ocasión noté reticencias o noté consejos que en realidad estaban un poco envenenados. Como por ejemplo, pero hacer TVOs es muy difícil, ¿eh? Ya lo sé. He hecho, ya no es la primera vez que los hago. Y he leído muchos y sé lo que ya he hecho con TVOs largos y cortos. Pero había gente que era como, ¿pero tú sabes lo que estás haciendo? Y yo, sí, evidentemente que lo sé. O gente que hasta el año pasado yo notaba que hacían como que sí, pero no, y de repente me escriben y me dicen, oye, que me he leído tu cómic y está muy bien. Y yo, bueno, pues 8 años ha tardado. Está bien. Pero la verdad es que es un entorno muy bonito en el que desarrollarse. Y noto que es un entorno en el que se tiende a ayudarse unos a otros, ya sea con consejos o ya sea con algo que necesitas muchas veces, que es simplemente que alguien te escuche, ¿sabes? Que eso como artista se agradece un montón.
Y hay un flujo, una cadena de favores, podemos decir, en el mundo del cómic. No solo de ilustraciones, sino de eso, de consejos o de palabras o de... tenemos neuras muchas veces de que nos sentimos muy mal o a veces hacemos algo muy bien y necesitamos que alguien nos diga que está muy bien. Y pasamos una página por un grupo de WhatsApp en plan para que nos digan, qué bonito. O al revés, para que nos digan, aquí la estás cagando y también te viene bien. Y esto existe. Es de las mejores cosas que tiene esta industria del cómic. Y yo creo que tiene sentido porque al final los que nos dedicamos a esto hay un componente de pasión y de amor por lo que hacemos que si no nos explica que nos estemos dedicando a algo así. Y me he sentido siempre muy acogido y cada vez que voy a un evento me encanta encontrarme con amigos que se dedican al mundo del cómic y hablar con ellos. Cuando estaba en YouTube no me pasaba eso. Es que no me pasaba, porque no teníamos tantas cosas en común. Es decir, para mí hablar de cómo tener más visitas en un vídeo me resulta un infierno, un sin Dios, un coñazo. Porque estamos hablando de, ¿y si pones la miniatura así, te viene tal? Pero si de repente estoy hablando con X o Y y dice, mira, si compones esto así, como que tiene más fuerza, cuéntame más, ¿sabes? O yo le cuento, mira, estoy aquí tal y cual, y me dice, oh, mira qué interesante, ¿no? Mira, este tratamiento de color, oh, qué chulo, lo probaré. Pero cuando estaba en YouTube y me decían, si pones esto así, tiene mejor recorrido en el algoritmo, para mí era como, sácame de aquí, me quiero ir. Es la diferencia de saber dónde estás, ¿no? De sentir que estás donde tienes que estar, que hablas el mismo idioma. Y la verdad es que cada vez más, porque al final vas cogiendo confianza, contigo mismo y con los demás, siento que es un lugar, el del cómic español tiene sus sombras también. Siento que el cómic español es un cortijillo, ¿vale? Donde sí que es verdad que hay muy buena gente, pero digamos que el espacio está muy protegido, especialmente si se publica en España. Pues claro, no hay tanto espacio. Entonces hay un poco de, cuidado que no me quiten mi sembrado, ¿sabes? Y sí que tiene sus sombras, pero en general es un lugar donde me he sentido muy acogido muy bien. Recomiendan un TVO. ¿Hay un TVO? Sí, Uy, es que siempre que me dicen eso, me quedo así a cuadros. Aquí puedes mirar. Puede ser uno tuyo, ¿eh? Porque, no, qué feo. Porque es que me gustan tantos que nunca sé qué decir. A ver si me encuentro con alguno por aquí que haya visto hace poco y diga, lo recomiendo. A ver, yo siempre recomiendo a Montéis, la verdad. Venga, voy a recomendar, siempre recomiendo Universo. Universo me parece de los mejores, es que es una pasada. Sí, es que creo que es el que recomiendo siempre, que al final caigo en ese. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho mejor de lo que la gente cree. Y por eso lo recomiendo. O sea, para recomendarte Mouse, me callo la boca, ¿sabes? O sea, para recomendarte Watchmen, pues me callo. Pero yo creo que Universo es un cómic mucho mejor de lo que se dice. O sea, no tiene... creo que merece más propaganda de la que tiene.